¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren qué bonito, qué pinta que tiene este que es. Empieza como círculo, lleva relieve y termina como un cuadrado. Miren qué bonita forma. Y ustedes cuéntenme en los mensajes en cuántos proyectos colocarían esto, que para un suéter o un saco, miren qué bonitos, y combinarlos, qué bonitos que quedarían, queda precioso. Porque uno ve un cuadrado y lo primero que piensa, manta, almohadón. Pero bueno, para un saco andaría perfecto este. Miren qué bonito que forma el dibujo este tan particular. Me encanta cuando empiezan de una forma y terminan de otra. Me encanta, quedan muy vistosos. Bueno, para variar con mis lanitas doble, ya saben, ustedes pueden usar el material que quieran, el que les guste, el que más usan, el que a ustedes los apasiona. Bueno, yo siempre tejo con esto para hacer los trabajos de aquí del taller. Pero no siempre tejo esto, ¿eh? Ustedes no me ven, pero yo tejo un montón de otros materiales. Pero para mostrarles aquí los trabajos me gusta esta lana, entonces la uso mucho. O algún hilo de algodón. Entonces, yo acá elegí 4 colores. Combiné con 4 colores, pero ustedes pueden elegir o más colores o menos colores, o un solo tono, o dos simplemente, a elección. Ya saben que es así, cada uno con su gusto. ¿Qué tengo acá? Una aguja 3,5. Puede ser tranquilamente una 4, 4,5. Tranquilamente para tejer con un grosor medio, que serían 2,5 milímetros, aproximadamente 2 milímetros quizás, con la hebra doble. Ustedes se fijan el material que quieran, obviamente. Entonces, agujita 3,5, que puede ser 4, 4,5 tranquilamente. Lanita doble, que es la que yo utilizo siempre. No voy a mencionar más la marca, porque la marca a mí nunca me han regalado clientas, amigas, seguidores del canal, me han regalado lana, pero la lanera ninguna. De paso manguea, Sandrita. Así que no la menciono más, pero realmente es hermosa la lana, tiene unos colores increíbles, tiene varios grosores. Yo elijo esta siempre, pero hay muchos grosores, hay otro tipo de lanas de la misma marca que son soñadas, pero bueno, esas las uso en otras ocasiones. Aquí uso esta para hacer mis muestras divinas, porque me encantan los colores, me encanta cómo los puedo combinar, y aparte el material es muy lindo, es muy noble. Bien, vamos a empezar con un anillito mágico o nudo deslizado. El anillito lo vamos a cargar con varetas. Voy a llenar este anillito y que me quede un círculo bien cerrado con 12 varetas. Acá levanto la primera varetita con 3 cadenas y así voy a ir tejiendo hasta obtener 12 varetas. Tengo las 12 varetitas, vamos a cerrar el anillo bien ajustado. Tiene que quedar un círculo cerradito y cerramos la hilera con un punto deslizado. Aquí busco el primer punto, cadenita para nudo y ya tenemos la primera parte. Ahí está. Esto sería la base para este cuadradito tan lindo y tan particular. Miren qué belleza. Voy a combinar, como les mencioné, con colores. Acá tengo este amarillo patito, a ver si le encuentro. Acá está. Le estaba buscando la otra colita, este ovillo que está medio. Está medio enredado. Bien, ahí vamos. Ahora vamos a hacer punto puff. Bueno, hay personas que lo llaman de otra manera, pero cada uno que lo llame como más le guste. Yo lo conozco como puff, que podría ser. Vamos a hacer así, miren. Una cadenita de ajuste y estiro la primera lazada. Tomo lazadita, paso y estiro. Tomo lazadita, paso y estiro. Ahí tengo 3. Ahora sí lo voy a cerrar. Ajusto con una cadenita y completo con 2 más. Ahí. Voy a saltar al punto siguiente, o sea, la vareta siguiente. Ahí. Y repito, una,
2 y 3 lazadas. Queda bien gordito. Cierro todo junto, porque a veces se cierra de otra manera este punto. Ajusto con una cadenita y completo con 2 más. O sea que son arquitos de 3 cadenas, ¿ven? Y así vamos a ir llenando todas estas varetitas con un punto puff en cada una. Ahí. Esto lo tengo acá porque lo voy llevando con el mismo tejido. Por eso a veces se ve como muy gordito todo, pero así evito después tener que estar enhebrando todas esas colitas. Lo voy a hacer de vuelta porque me quedó una hebra media suelta. Estas colitas las voy llevando con el tejido y luego evito tener que enhebrarlas todas para esconder. Algunas puedo zafar con algunas, entonces me las llevo con el tejido. Ahí está. Ajusto 2 cadenas más. Bueno. Así voy a ir llenando, miren qué mono. Así voy llenando todo alrededor y no corto la hebra, me quedo tejiendo. Bien, acá llegué al final, este es el último arquito. Voy a buscar el primer punto y cierro con un puntito deslizado. Ahí. Les mencioné, no cortábamos la hebra porque voy a hacer una hilera más con el mismo color. Entonces, vamos a saltar dentro del arco y dentro del arco se tejen 3 puntos bajos. No voy a tejer ningún punto sobre la mota, directamente salto dentro del arco y tejo 3 puntos bajos. ¿Ven? Así vamos a ir rellenando cada uno de estos arcos. Empieza a tomar cuerpo, esto que parece un solcito divino. Ahí, ¿ven? Así hasta dar toda la vuelta. Miren qué bonito que queda así solito. Así damos toda la vueltita y después sí corto la hebra y empiezo a combinar otro color. Les tiene que quedar un disquito así. Ven que tiene cuerpito ya este marco. Ahora vamos a pasar de un círculo al primer cuadradito. Entonces, vamos a hacer así. Aquí combino otro color. Elijan algún espacio, no importa, es lo mismo. Voy a empezar con varetas en relieve. Ya me estaba olvidando, ya arrancaba con la vareta común. Vamos a empezar con varetas en relieve. Voy a empezar con una aquí. Levanto mi primer vareta y en la siguiente ya voy a formar la primera esquina. Esta vareta va a corresponder a uno de los laterales. Ahí. Y sigo, ven que tengo la hebrita ahí. Una cadenita al aire, tomo lazada, voy al puntito de al lado bien pegadito, tejo otra vareta en relieve. Un arco de 3 cadenas y en el puntito de al lado vuelvo a tejer una vareta en relieve. Estamos formando la primera esquina. Ahí. Esta, como les mencioné, pertenece a este lateral. Ahora, una cadenita al aire y bien pegadito empiezo a tejer esas varetas que son las de los laterales de este cuadradito. Acá no voy a separar con cadenitas al aire, solamente con la vareta que pega justo en donde hace la esquina. Solamente aquí vamos a hacer una cadenita al aire. Luego son varetas corridas. ¿Cuántas varetas? Son 7. Vamos a tejer 7 varetas de forma corrido, sin ninguna cadena, al aire y sin dejar ningún espacio. Ahí ya tengo, sin contar la de la esquina, tengo 1, 2, 3, 4. Y continúo. Hacemos el primer relieve. Y queda muy bonito este cuadradito. O granny, como también lo llaman. Entonces cuento, tengo 6, me faltaría una más. Ahí 7. Ahora, tengo que formar la otra esquina, pero primero voy a tejer una cadenita al aire, tejo
una de las varetas que forman la esquina, 3 cadenas al aire, es el arco de la esquina, y tejo la segunda vareta que forma la esquina, ¿ven? Ahí. Una cadenita al aire y comienzo a tejer las varetas del otro lateral. Recuerden que acá estoy haciendo todo en relieve. Esa es la primera y así tengo que tejer 7 varetas. Y ahora ya lo voy a colocar en la mesa para mostrarles cómo va quedando. Pero es un trabajo muy sencillo. Acá no tenemos grandes movimientos. Ahí va. ¿Ven? Así tengo 5. Me faltarían 2 más. 6 y 7. En la parte de abajo donde tomamos en relieve no tenemos que dejar espacio. Los espacios simplemente los dejamos aquí arriba. ¿Ven? Como por ejemplo esa cadenita al aire y formamos la próxima esquina. Pero en la parte de la base no se dejan puntos saltados. Ahí. ¿Ven? Así nos tiene que ir quedando y de este círculo formamos el primer marco en forma cuadrada. Me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta y no corto la hebra. Bien, acá di toda la vuelta. Recuerden que acá habíamos hecho la primer vareta, entonces completé con 6 y ahora voy a cerrar con un punto deslizado. Aquí teníamos una cadena al aire, entonces punto deslizado. Ahora voy a dar una vuelta en las esquinas con vareta y en los laterales con punto bajo. Entonces, para hacer mi primer punto bajo, el punto bajo va a ir en los laterales. Acá hago el primer punto bajo. Donde está la cadenita, vuelvo a hacer un punto bajo. Y donde está la base de esta vareta que forma la esquina, también tejo un punto bajo. Ahí. Cuando llego a la esquina, voy a tejer 2 varetas. Ahí. 3 cadenas y 2 varetas en el mismo huequito de la esquina. Vieron que son pasos muy simples. Y ahora retomo con el punto bajo. Desde aquí voy a ir a esta vareta que formaba la primera esquina, un punto bajo. En la cadenita otro punto bajo. Y sobre cada una de las varetas vuelvo a tejer puntos bajos. Fácil, fácil, fácil. Ahí vamos. En el hueco de la cadenita, punto bajo. En la vareta de la esquina, punto bajo. Salto con varetas. Acá tejo 1, 2, 3 cadenas y nuevamente 2 varetas. Bueno, así de simple vamos a ir dando toda la vuelta y completamos esta segunda hilera del marco de este trabajo divino. Ven cómo les tiene que ir quedando. Me quedo a tejer hasta dar toda la vuelta y luego sí corto la hebra para terminar con otro color el marco final. Así les tiene que quedar. Vamos por la última hilera. Esta última hilera también se teje en punto en relieve tomado hacia atrás. Y si ustedes quieren, lo quieren hacer de otra manera, ya saben que pueden jugar. Jueguen. No me gusta eso, como que a Sandra, bueno, jueguen, le ponen otro punto. ¿Vieron cómo es esto? Es todo para crear. Bueno, voy a elegir alguno de los puntos porque van todos en relieve menos en las esquinas. Así que puedo empezar acá, tranquilamente. Levanto mi primer vareta. Este punto en relieve, todo en vareta, menos en las esquinas. Este lo voy a dejar acá abajo. Así no me molesta. Ahí. ¿Ven? Vamos abrazando este puntito bajo que hicimos en la hilera anterior. Y tejemos punto por punto. Con la diferencia que esta vez son varetas. Ahí hasta llegar a la esquina.
Cuando llegamos a la esquina vamos a cambiar el puntito para que quede más monono, que quede más vistoso. Ahí. Y acompañamos con un punto puff como el centro de esta pequeña flor, o en este caso, como está amarillito, parece un solcito o una margarita. Miren qué bonito que queda. Ustedes elijan colores lindos que les guste. Pueden elegir distintos colores o pueden hacer todo un trabajo combinando de la misma forma cada cuadradito. Bueno, hasta ahí. Llegué hasta la última vareta, que sería la de la esquina, también todo en relieve. Y aquí vamos a hacer un punto puff con 3 lazadas como hicimos en el centro. Ahí. Ajusto. Ajusto con un puntito y completo este arco de 3 cadenas con 2 más. Y vuelvo a hacer un punto puff con 3 lazadas. Cierro y ajusto un poquito ahí. Y empezamos nuevamente con los puntos en relieve. Eso es todo. Miren qué simple. Y qué divino que queda. Para unirlos. Bueno, para unirlos los pueden unir tejiendo algún punto. Podría ser arcos de cadenas. Podría ser una hilera más, no sé, todo en vareta. Los pueden coser. Para unirlos hemos unido muchísimas veces trabajos con cuadraditos. Pueden entrar y pispear en el canal a ver qué forma para unir cuadraditos. Pueden entrar también en la sección de técnicas. Bueno, hay muchas formas para unir los cuadraditos que ustedes pueden entrar y pispear, que también los podrían coser directamente. Miren qué bonito este efecto, cómo le queda. Así me voy a dar toda la vueltita y ya así corto la hebra, porque yo no lo voy a seguir tejiendo como para que sea un tamaño más grande, pero ustedes pueden elegir de hacer un tamaño más grande si quisieran. Me quedo a dar toda la vueltita. Acá di toda la vuelta, corté la hebra, escondí todas las colitas, miren acá, impequete de atrás, de adelante, siempre tiene que quedar todo bien prolijito, porque después viene la suegra, te da vuelta. No, mentira, mi suegra era un amor. Mi suegra era lo más, pero es un chiste. O bien la cuñada dice, a ver, del otro lado. No. Tiene que quedar perfecto, tiene que quedar muy lindo. Pero bueno, era un chiste hermoso, porque mi suegra era lo más, ella amaba mis tejidos. Miren qué bonito cuadrado para sacos, como les decía. Lo quieren hacer en hilo de algodón, pueden hacerse un suéter muy bonito. No lo quieren hacer todo con tanto relieve y tanto. Entonces hacen la parte del zócalo, la parte del escote o la parte superior o en los puños. Ustedes pueden ir combinando, no siempre tiene que ser todo cuadradito de la misma figura o todo. Ustedes pueden combinar uno caladito o de pancitos o algún punto que les guste y lo combinan con algún cuadrado que tenga relieve, que tenga mucho movimiento, como tienen estos así de bonitos. Y bueno, y para un montón de proyectos que sé que les va a encantar, porque es precioso este cuadradito. Les dejo un beso enorme. Muchas gracias. Gracias por bancar nuestro canal, porque sus mensajes, porque comparten los videos, porque están ahí siempre dando su cariño y su apoyo. Así que yo se los agradezco de mil amores. Les dejo un beso enorme y nos vemos en otro tutorial, disfrutando de nuestro crochet amado. Un besito. Chao. Gracias.